Hola, Dios les bendiga, les saluda a su amigo el pastor Marcelo Parrelia y hoy traigo una invitada especial desde México, la pastora Eve Martínez, que ella es del ministerio Siva, que significa tierra donde Dios se deleita. Sea bienvenida, pastora, un gusto de tenerla aquí con nosotros. Amén. Buenas tardes, Pastor Marcelo. Qué gusto y qué bendición poder saludarles a todo el pueblo brasileño, argentino. Qué bendición y qué honor estar con ustedes esta tarde. Saludos y bendiciones desde México. Gracias, pastora, por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Para nosotros es un gran honor, un gran privilegio tenerla aquí. Y sí, estamos en estas oficinas de Río de Janeiro. Y Dios es bueno, ¿no? Que nos permite esta tecnología poder llegar a distintas partes del mundo, ¿no? Y poder conocer el testimonio de hermanos, de pastores, de ministerios, qué es lo que Dios está haciendo, porque esto es un reino, es el reino de Dios. Y en el reino de Dios nos permite a nosotros compartir nuestro testimonio. Por eso quería preguntarle, ¿cómo era su vida antes de conocer a Jesús? ¿Cómo usted llegó a Jesús? Amén, Pastor Marcelo. Mire, yo vengo de una familia que desde mi bisabuela conoció y llegó a los pies de Cristo. Mis abuelos, ¿verdad? También instruyeron a mi mamá en la palabra del Señor desde su infancia. Pero bueno, ya en la adultez mi mamá se apartó de los caminos del Señor por unos años. Conoció a mi papá, que era inconverso, y muchos años se apartó mi mamá, pero cuando yo tengo 5 hermanos, yo soy la más chica en mi familia, soy la quinta más joven, y a la edad como de 11, 12 años, mi mamá regresó a través de muchas situaciones que estuvo enfrentando en su matrimonio, situaciones personales. Fue como ella regresó a los caminos del Señor después de hace muchos años que se había apartado, y a mí me empezó a llevar a la iglesia, donde una amiga de ella la invitó, y era precisamente con unos misioneros brasileños aquí en México, que yo llegué a los pies de Cristo. Entonces, siempre en mi corazón hay ese aprecio y ese amor por, pues por todo lo que es el pueblo brasileño, siempre está en mi corazón, porque fue a través de esa bendición que pude conocer a Cristo, ¿verdad? Ahora, pues podemos decir que ya el Señor nos ha dado la bendición de hijos. Ahora el Señor me permite ser madre de 2 hijos, ya son adolescentes. Mi hijo Misael, el mayor, ya va a cumplir 18 años, mi hija Melissa, 15 años. Ellos ya son quinta generación en estar en los caminos del Señor. Qué lindo. Qué lindo cuando tenemos esa bendición, ¿no? Porque muchas veces venimos tan golpeados del mundo y nos encontramos en un pozo y sufrimos. Sufrimos porque no conocemos a Jesús. Pero hoy el Señor tuvo misericordia de ti y te llevó a los 12 años y hoy estás casada, tenés hijos, un matrimonio maravilloso, sos ejemplo de muchas personas y tenés un ministerio grande, un ministerio que ya ha viajado a las naciones. Contame un poquito, por favor. Pastor, yo desde ese tiempo que tuve un encuentro con el Señor, yo no entendía, yo no sabía, ¿verdad? En plena adolescencia, cuando yo empecé a asistir a la iglesia, yo decía, pero yo estoy muy joven, yo estoy aquí perdiendo mi tiempo. Yo decía, esto de la Biblia, esto ya es para gente ya grande, yo quisiera vivir mi juventud. O sea, yo sinceramente la primera vez que entré a una iglesia cristiana, yo decía, están locos, ¿a dónde me vino a traer mi mamá? Porque en plena adolescencia, usted sabe, es una época que a veces se atraviesa difícil, ¿verdad? Y donde a veces las cosas del mundo atraen
a los jóvenes. Pero como usted bien lo dice, Pastor Marcelo, el Señor tuvo misericordia de mí y en alguna ocasión, yo recuerdo la primera vez, yo no entendía, yo no sabía, ahora por la gracia del Señor, pero antes yo no sabía ni siquiera que Dios podía hablar, que Dios estaba vivo. Para mí, todo eso era algo nuevo. Pero la primera vez que yo tuve esa sensación de escuchar la voz del Señor, precisamente fue como a la edad de 12 años, 13 años, donde yo estaba muy frustrada, donde yo me acuerdo que yo quería ir a una fiesta que mis amigos me habían invitado. Y ese día había servicio en la iglesia y mi mamá me dijo, no, no vas a ir a esa fiesta, arréglate porque nos vamos a ir a la iglesia. Y yo me acuerdo que ese día, pastor, yo llegué medio frustrada, pero también el Señor empezaba a tocar mi corazón. Y yo recuerdo que ese día en el servicio, por primera vez, yo hablé de mis ojos y tuve una conversación sincera con Dios. Escuché claramente en mi espíritu. La voz de Dios, Pastor Marcelo, es algo tan hermoso que uno sabe que es el Señor. Es una voz interna que resumba en nuestro interior, donde dice, no pudo haber sido nadie. Uno sabe, es nuestro cuerpo, está tripartita, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Y es una conexión que se hace en el espíritu, con el Espíritu de Dios. Y yo recuerdo recibir estas palabras cuando yo terminé de hablar en ese servicio con el Señor. Resumbó una voz en mi interior que me dijo, hija, a hoy sí fuiste sincera conmigo. Cuando yo escuché esas palabras, pastor, yo empecé a llorar, empecé a sentir un calor, un fuego en mi interior. Yo tuve ese encuentro con el Dios vivo, de entender que realmente la Biblia es inspiración divina. Uno puede tener una relación personal con ese Cristo resucitado, que es nuestro Señor Jesús, a través del Espíritu Santo. Ahí pude entender que la relación con el Espíritu Santo la podemos tener todos los días y Él nos puede hablar, Él nos puede dirigir a través de su palabra, muchas veces a través de sueños, a través de visiones. Yo no entendía nada, pero el Señor me empezó desde esa época, muy jovencita, a los 12, 13 años, yo empezaba a tener sueños, pero eran tan reales, Pastor Marcelo, que yo después entendí que son visiones proféticas que el Señor nos habla, pero en esas congregaciones, ¿verdad? Muchas veces son muy tradicionales y yo les comentaba, es que soñé esto, es que soñé el otro, hay muchas cosas que se hacían realidad. Yo no entendía que Dios me hablaba, me enseñaba cosas que iban a venir. Ese fue el tiempo de mis inicios, de empezar a conocer lo profético, de empezar a conocer al Espíritu Santo. Pero en ese tiempo esas iglesias no eran muy abiertas al ministerio de las mujeres. Lamentablemente, hoy en día hay muchos ministerios que todavía no dan apertura a mujeres pastoras, mucho menos mujeres profetas. Pero el Señor en su misericordia me guió hacia un ministerio donde hubo ya esa apertura y es donde hoy permanezco con mis papás ministeriales. Aquí en México es el apóstol y profeta Oscar Venegas. Él está también bajo cobertura del apóstol y profeta Ronnie Chávez de Costa Rica. Mi papá ministerial ha sido una gran bendición para poder impulsar ese ministerio en las mujeres, ¿verdad? Donde hay mucho potencial, donde con iglesias que están muy conservadoras que a veces no dan esa apertura, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios por las iglesias que sí dan esa libertad en el ministerio de la mujer. Hoy en día tenemos mucha lucha aquí en Brasil con el tema de religioso. Quería compartir una palabra contigo, ¿no? Jesús y la resurrección de su amigo Lázaro. Cuando Jesús le dice para sacar la piedra,
que le manda a la gente sacar la piedra. Jesús no sacó la piedra, tuvo que ir la gente. Y no eran los discípulos, sino la gente que estaba ahí, escuchando, a ver qué pasa, a ver que Jesús, los religiosos tuvieron que sacar la piedra. Hay mucha gente religiosa dentro de la iglesia, que no tienen la libertad de Cristo en sus corazones. Se sienten pecadores cuando Cristo te hizo libre del pecado. Ellos todavía no entienden el Evangelio. Pero quédate tranquila que Dios está contigo. Aunque te digan que no sos pastora, vos sos pastora. Aunque no te digan, vos tenés más testimonio que esa gente que te pueda estar criticando, que no te quiera abrir las puertas, Dios te va a abrir otras puertas más grandes. Entonces, estás bendecida, no por el hombre, sino por Dios. Quien te resucita a vos no es el hombre, de quien legitima tu ministerio no es el hombre, es Dios. Así es. Jesús se presentó no a los apóstoles, a las mujeres. Decirle a esos religiosos, ¿por qué Jesús se presentó a las mujeres? Decirle a esos religiosos que guardan el día sábado, que son los fariseos de la época, no podés llevar tu cama en el hombro. Sí, pero el que me sanó en el día sábado, no, ¿cómo se llama? No sé, pero él me sanó, me dijo que me ponga la cama en el hombro y que me vaya a mi casa. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A Jesús o a los religiosos? Así es. Dice la palabra que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Exacto. Pero hoy se lo platico, pues, de una manera resumida, pastor, pero realmente en el ministerio ha sido un proceso difícil. Es que te lastiman el corazón, te lastiman el espíritu. Y gracias a Dios que estás ahí ministrando la palabra, porque muchos o muchas han desistido. Y hoy tú eres una valiente porque tú estás contando tu testimonio y vas a ayudar a muchas mujeres contando tu proceso, contando tu lucha, contando tus dificultades, pero cómo Dios te sacó adelante. Contame más sobre tu vida profética, contame más sobre tus luchas. Así es, pastor. Mire, yo llegué más o menos como en 1999 llegué a trabajar con el apóstol Papa, a una asociación aquí en México, una AR, que se llama Amistad Ministerial, que es donde hasta la fecha actualmente colaboro en el área contable, ¿verdad? Del área aquí gubernamental y con la Secretaría de Hacienda. Pero en ese tiempo donde yo llegué como asistente del apóstol, pues yo llegué soltera y esta asociación es una de las más grandes que hay como AR aquí en México, donde hay muchos pastores asociados. Entonces ahí, bueno, yo conocí a mi esposo, ¿verdad? Donde él, y pues a mí me gusta siempre estar bajo autoridad, siempre pedir consejo. Eso es algo que yo aprendí desde muy joven, de que la bendición está también en pedir consejo, en siempre trabajar bajo autoridad, porque ahí vemos el respaldo de parte del Señor. Y bueno, esto también es un consejo para muchos cristianos y cristianas que están en tiempo de casarse, ¿verdad? De escoger con quién van a pasar su vida, porque yo le digo a los jóvenes, las dos decisiones más importantes que van a tomar en su vida, la número uno es recibir a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador. Esa es la primera decisión más importante que van a recibir en toda la vida. Pero la número dos es saber con quién te vas a casar, porque de ahí va a depender mucho de la vida. Y digamos, es que mi novio, mi novia es cristiana, sí, pero también hay que saber que dentro del mismo pueblo cristiano puede haber yugo desigual. Entonces tenemos que saber qué área y qué trasfondo doctrinal tiene esa persona,
qué es lo que piensa, que sean afines, ¿verdad? También para que pues sea de bendición el matrimonio y no haya el día de mañana un conflicto. Bueno, pues en el área donde yo tenía mis pastores, pues es un área donde dar libertad en el Ministerio de la Mujer, como yo lo decía. Pero al momento de yo contraer matrimonio con mi esposo, él venía de un trasfondo diferente al mío, donde, bueno, el trasfondo de mi esposo era que él venía de una cobertura, ¿verdad? Pues más, pues sí, machista en el área del Ministerio de la Mujer. Entonces, yo esa parte la desconocía y ahí entré en un proceso diferente, ministerial, cuando no hay apertura de saber que Dios ha depositado la misma unción, dones, lo que nos habla Efesios 2:11, ¿verdad? Que el Señor estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, pero no exclusivamente en el sexo masculino, también el Espíritu Santo está también en la misma disposición para las siervas, para las mujeres que han atendido ese llamado de parte del Señor. Y vemos tantos testimonios en la Biblia, ¿verdad? Unas mujeres que nos habla el Nuevo Testamento, como decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? Tu abuela, tu madre Eunice, ¿verdad? Donde vemos tantas mujeres llenas de la presencia del Señor, donde había, aún en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esas mujeres, y tantas mujeres que el Señor ha bendecido y ha honrado, y que lamentablemente hoy en día hay ministerios donde no dan apertura al ministerio de la mujer. Entonces, fue un proceso difícil en mi vida, pastor, pero gracias al Señor entró en una situación, mi esposo con su cobertura, donde ellos pues salieron a un área doctrinal donde no estuvimos muy de acuerdo, donde se hicieron aún más conservadores. Nosotros respetamos, ¿verdad? Respetamos, pero no compartimos mucho esas ideas que empezaron a introducirse en su cobertura. Y pues salimos honrándoles, bendiciéndoles, pero ahí mi esposo se apartó de esa cobertura porque nosotros tenemos entendido, Pastor Marcelo, que el Señor nos ha llevado a libertad en Cristo Jesús. Y esto es una opinión muy personal, que hoy en día lamentablemente hemos visto que muchos ministerios han caído en ese error de querer judaizar a la iglesia de Jesucristo, cuando el área es muy, muy, muy real, lo que la palabra nos habla el apóstol Pablo en Gálatas, ¿verdad? De que nosotros no fuimos llamados a practicar y a judaizar, sino que en Cristo Jesús ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay mujer, no hay hombre, somos uno en Cristo Jesús, es la iglesia de Jesucristo. Entonces, pero nosotros respetamos y salimos de ahí honrándoles y bendiciéndoles, pero nuestra congregación salió de esa cobertura donde mi esposo antes estaba y regresamos con mis pastores que yo había, mi esposo ha sido muy bendecido. Ha habido que trabajar algunas áreas doctrinales que de años absorbió, porque un ministerio muy conservador donde a veces hay mucho machismo ministerial, lamentablemente, pues es un proceso que el Espíritu Santo va haciendo, pero que ha sido de gran bendición para nuestro matrimonio, ha sido de gran crecimiento. Yo le puedo decir hoy en día que entendí que esos sueños que el Señor me daba antes, lo que me mostraba, yo vi el cumplimiento y pude entender a través de mis padres ministeriales, ir desarrollando ya ese ministerio pastoral y profético, en este caso en mi vida como mujer, y ese es mi anhelo, que tantas mujeres no sufran y poder dar apertura, ¿verdad?
que no vivan lo que yo tuve que vivir, sentirse rechazada como algo un potencial que uno siente que el Señor quiere desarrollar en el ministerio de la mujer, pero que por causa de prejuicios religiosos lo frenan, y decir, no, aquí no hay cabida, aquí solamente puros hombres, solo el ministerio es para varones. A veces es frustrante y triste. Y yo no quiero que mujeres que vivieron lo que yo viví lo pasen, sino que ahora yo estoy enfocada para la gloria del Señor en una comisión de pastoras donde desarrollamos congresos. Ahorita, el día 11 de diciembre, vamos a tener un congreso aquí en México con la línea de nuestra cobertura que tenemos desde Costa Rica, con su hijo del apóstol Ronnie Chávez, el profeta Pablo Chávez, va a estar con nosotras en un congreso de mujeres para impulsar y seguir levantando a las mujeres, sobre el ministerio de las mujeres. Y es para mí un gozo saber que hoy el Señor está abriendo esa nueva etapa. Aquí en la Ciudad de México, área metropolitana, estamos trabajando. ¿Para cuándo va a ser esa fecha del Congreso? Vamos a tener ese evento con el profeta Pablo Chávez desde Costa Rica. Nosotros vamos a tener un congreso para mujeres, para pastoras, esposas de pastores, líderes, toda mujer en general, que ese es el anhelo de lo que el Señor ha puesto en nuestro cuerpo. Y vamos a estar con el profeta Pablo Chávez de Costa Rica, él es hijo del apóstol y profeta Ronnie Chávez, y vamos a estar el día 11 de diciembre aquí en la zona metropolitana, aquí en México. Y pues esa es la bendición que ahora el Señor nos permite impulsar y poder levantar, ¿verdad? En estos tiempos donde lamentablemente todavía hay muchos prejuicios hacia el ministerio de la mujer. El Señor nos permite abrir esa brecha para poder impulsar y poder levantar a aquellas mujeres que muchas veces viven frustradas en el mismo cuerpo de Cristo. Ese es el anhelo de nuestro corazón y a lo que el Señor nos ha llamado, Pastor Marcelo, que desde México y en toda Latinoamérica se levanten mujeres, se levanten con la unción, con el fuego del Señor para ministrar, para desarrollar los dones, los talentos a otros lugares. Yo le platicaba, ¿verdad? Previamente en el testimonio, que en el año 2011 el Señor me dio una visión profética donde Él me mostró que yo iba a viajar a Brasil. Él me mostró un auditorio, me mostró el lugar donde yo iba a estar. Y yo no sabía, yo no tenía contactos allá. Y 6 meses después, el Señor me permitía trabajar apoyando gubernamentalmente y en migración algunos misioneros. Y entre ellos había argentinos, brasileños, chilenos, pero el ministerio estaba en Sao Paulo, Brasil. Y cuando me llega esa invitación, Pastor Marcelo, yo abro la invitación y en el tríptico venía el mismo lugar que el Señor me había mostrado en visión, en sueño, hace 6 meses. Entonces yo entendí que era de parte de que tenía que viajar a Brasil. Eso de 2011 que el Señor me permitió viajar allá, pero fue igual una lucha. Yo ahorita se lo comento que me parece que es en el tiempo donde hay carnavales, ¿verdad? Ahí en Río de Janeiro y en todo Brasil, en esa época del año. Pues ese congreso, que ese ministerio que me estaba invitando, hacía contrarrestar el área espiritual, por eso ellos también manejan en esas fechas su congreso anual, y fue donde fuimos invitados, y el día que nosotros íbamos a recoger nuestra visa, ya teníamos los boletos, ya teníamos las maletas listas. El día que íbamos a recoger la visa, nos dice de parte de la embajada brasileña aquí en México, se cayó el sistema, no hay manera de recoger las visas. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo? Si ya tenemos los boletos, ya tenemos las maletas hechas. Pues realmente íbamos a ir 4 personas de aquí de México,
iba a ir una hermana también congregante de nuestra iglesia, iba a ir una hermana que iba a quedar como misionera allá y otro pastor que estaban invitando. Y ellos ya estaban muy tristes, decían, no, pues qué lástima, hay que cambiar el boleto del viaje. Pero yo recordé, profeta, en el área profética, recordé ese sueño donde el Señor me habló que íbamos a ir ahí. Y yo les dije, no, esto es un estorbo del enemigo, vamos a arrebatar y vamos a reprender. Esta es obra del enemigo. Y empezamos a guerrear en el espíritu y a profetizar y a declarar que todo estorbo se ha quitado. Yo le quiero decir, para la gloria del Señor, Pastor Marcelo, el testimonio, que esa brasileña llegó a nuestras manos a través de un contacto dentro de la embajada, aún arriesgando su propio trabajo, se metió al escritorio de la oficina del cónsul y sacó nuestras visas. O sea, ese es un testimonio donde el Señor abrió la puerta sobrenaturalmente y pudimos viajar como el Señor me lo habló. Pude estar en ese lugar, se cumplió a la totalidad de esa visión donde el Señor nos permitió compartir y bendecir ese tiempo con nuestros hermanos allá en Sao Paulo. Y más allá, nuestro Dios cuando bendice va mucho más allá de nuestros anhelos, de esa bendición que tiene el Padre. Nos permitió viajar en autobús desde Sao Paulo hasta el sur de Brasil y poder conocer un lugar maravilloso que ustedes tienen, pasar del lado argentino también, conocer ese lugar maravilloso de las cataratas, tanto del sur de Brasil, del lado brasileño, y del norte de Argentina. Es por eso que hasta el día de hoy, Pastor Marcelo, mi corazón está con mucho amor para los argentinos y para los brasileños, y sé que en los tiempos perfectos del Señor vamos a regresar para traer mucha bendición a las mujeres y a la iglesia en general en esos lugares. Qué lindo, qué lindos planes, qué lindos proyectos. Y Dios los va a cumplir porque están en tu corazón, Dios los puso y Dios los va a mandar, los va a llevar a enfrente. Quería preguntarte si la gente quiere entrar en contacto contigo, ¿de qué forma lo puede hacer? Bueno, tengo WhatsApp, también tenemos Facebook. En este número de WhatsApp pueden pues contactarnos y estamos para servirles y ser de bendición a los que gusten poder contactarnos con mucho gusto. Y pastora, tú tienes un don profético. Dime ahora una palabra para nuestros oyentes para bendecirlos. Amén. Amén, Pastor Marcelo. Pues aquí yo viendo, ¿verdad? Una de las primeras porciones que el Señor habló a mi espíritu hace tanto tiempo, cuando recibí ese llamado, ¿verdad? De Jesús abrió las escrituras, cuando le tocó ese tiempo y abrió el rollo precisamente en el libro del profeta Isaías, capítulo 61. Y esta palabra, amados, yo lo comparto con mucho gozo porque es unción que se está derramando en estos últimos tiempos. Estamos ya en el principio del fin y creo que va a venir un derramamiento de avivamiento. Y a través de esta porción, esto nos habla a la iglesia de Cristo en estos tiempos, mis amados, y nos dice en Isaías capítulo 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ese mensaje, Pastor Marcelo,
está profetizándose a todas las naciones, porque es el tiempo que la iglesia de Cristo se levante a proclamar el año bueno, agradable del Señor, mientras el mundo está con tantas malas noticias, con luto, con llanto, con tantas pérdidas que en esta pandemia. La iglesia de Cristo tiene que levantarse con la voz profética de vida, de declarar sanidad en los corazones afligidos, donde la iglesia se va a levantar con una unción y un poder, donde se va a manifestar esa gloria de nuestro Padre en estos tiempos, porque la venida de nuestro amado Señor está muy pronta. Y en este espíritu de esta palabra profética, estamos llegando al final del programa. Te pido que ores por nuestros oyentes. Amén, pastor. Es un gozo poder orar y declarar, ¿verdad? A través de esta oración, porque sabemos que la oración es un arma poderosa. Sabemos que la oración es un arma que activa para atar y desatar. Y así, Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, en esta tarde venimos delante de ti, Señor, declarando que cualquier persona que escuche esta entrevista, la gloria tuya, Señor, y que sí ha sentido muchas veces menospreciada, aún dentro de la iglesia, Señor, que se ha sentido reprimida, que se ha sentido frustrada, Señor, por no poder manifestar esos dones, esos talentos, ese llamamiento que tú haces también a tus hijas. Padre, hoy yo te pido que traigas consuelo, que traigas sanidad y que el día de hoy, Señor, haya esa apertura, Padre, en tu iglesia, ese manto de consolación que nos habla Isaías 61. Que haya, Señor, óleo de gozo en lugar de luto. Que haya, Señor, consuelo y fortaleza. Que tú traigas bendición a cada oyente, a cada mujer, a cada hombre, Señor, que escuche este mensaje, Padre, y saber que estamos en los últimos tiempos, previos al arrebatamiento de tu iglesia, Señor. Queremos que aquellos que estamos fieles a ese llamado y a todo lo que tú tienes para estos últimos tiempos y desatarlos de todo lugar, desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, Señor, y se ha cumplido tu diseño y tu propósito en cada nación de la tierra, Padre, porque sabemos que es el tiempo en que la manifestación de los hijos de Dios resplandezca y se levante en medio de este tiempo de tinieblas y de oscuridad. Así lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastora, por tu tiempo. Es un gozo, es un honor para mí poder estar en este tiempo con ustedes. Amén. Gracias, pastora. Para nosotros fue un gran honor, un gran privilegio tenerte aquí con nosotros. Querido amigo o amiga que nos estás escuchando, quiero decirte que hay muchas personas que necesitan escuchar este testimonio. Muchas mujeres de Dios necesitan esta palabra de libertación. Este programa las va a liberar. Esta oración las va a bendecir para sus futuros, para su familia, para sus hijos. Entonces, dejate usar por Dios. Compartí este video en tus redes sociales. Compartí a algún amigo, a algún vecino. Alguien tiene que escuchar esta palabra. Dejate usar por Dios. Que Dios te bendiga. Te saluda a tu amigo, el pastor Marcelo Parrella, de aquí, de Río de Janeiro. Chao. Los bendigo a todos y los espero en el próximo programa. Dependo de tu unción, Señor, dependo de tu gracia. No hay razón alguna en mi vida sin tenerte. Y veo tu actuar y tu cuidado sobre mí. Conduces mi camino y
me haces conocerte. Solo en ti encontré todo el amor que busqué, y delante de ti yo puedo expresar todo lo que hay en mi corazón. Delante de ti secretos no hay. Yo dependo de tu gracia, yo dependo de tu unción.